El arco de los cielos. En un mundo donde los signos del zodiaco no eran solo símbolos, sino linajes de poder, una joven sagitariana llamada Alira portaba el don más temido y deseado de su era, el arco de los cielos. No era un arma cualquiera, era una reliquia celestial capaz de alterar el destino de las estrellas y desatar la guerra entre los mundos. El eclipse del juicio. La historia comienza en el Andor, una tierra olvidada por los dioses pero marcada por las constelaciones. Alira nació bajo el signo de Sagitario, en medio de un eclipse oscuro como presagio. Las sacerdotisas del templo, al verla, no se atrevieron a nombrarla. Dijeron que su nombre debía ser revelado por el fuego del destino. A los 12 años ya era más veloz que cualquier jinete, y su puntería con el arco era sobrenatural. Nadie le enseñó, simplemente sabía. Su aldea, sin embargo, la temía. Decían que cuando Alira apuntaba al cielo, el viento se detenía, y cuando disparaba, el silencio caía como una sentencia. Pero lo que nadie sabía era que su poder aún dormía. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban con ansiedad, un viajero llegó a la aldea. No tenía rostro, solo una capa que ondeaba como sombras líquidas. Se hacía llamar el vigilante del quinto horizonte. Le habló a Alira sin mover los labios. El arco de los cielos ha despertado, y con él, tus enemigos. Antes de que ella pudiera responder, él desapareció en una bruma negra, dejando una sola palabra escrita en el polvo: Celeborn, un nombre perdido en la historia y en los susurros de los condenados. Alira siguió la pista de ese nombre hasta las ruinas de Agram, una ciudad maldita donde el tiempo se detenía. Allí encontró el arco de los cielos, oculto entre estatuas de guerreros petrificados, como si una mirada invisible los hubiese castigado. Cuando tomó el arco, una visión la envolvió. Un ejército sin ojos marchando hacia el Andor, y ella, sola, defendiéndolo. Pero no era una visión del futuro, era una advertencia. Algira descubrió que no solo ella había heredado el poder de los signos. 12 guerreros, uno por signo zodiacal, se disputaban el control del mundo astral, pero uno de ellos los había traicionado, vendiendo su poder a una entidad sin nombre, el vacío, una fuerza nacida del olvido de los dioses, y el traidor era Capricornio. Aliado con el vacío, había destruido 3 signos y corrompido el vínculo celestial. Su objetivo: romper el equilibrio para reconstruir el cosmos a su imagen. Para vencerlo, Alira debía cruzar el camino de las 3 sombras, donde ningún sagitariano había sobrevivido. Pero ella no era cualquier sagitariana. En la cima del monte Eón, bajo una tormenta de estrellas muertas, Alira enfrentó al traidor. Sus flechas no eran de madera ni hierro, eran de luz pura. Pero Capricornio, con una armadura hecha de oscuridad, parecía inmortal. Con cada disparo, Alira perdía parte de su alma. El arco de los cielos pedía un precio, y ese precio era el recuerdo. Ya no sabía su nombre, ni el rostro de su madre. Cuando solo le quedaba una flecha, Capricornio la derribó, riendo. «Te queda una. ¿Y crees que bastará?» Ella, sangrando, sonrió. «No necesito recordar quién soy, solo a quién debo proteger». Y apuntó, no al enemigo, sino al cielo. La flecha se perdió entre las nubes y el cielo rugió. Una lluvia de fuego cayó, activando las constelaciones olvidadas. Capricornio gritó al ver cómo su oscuridad se deshacía. La flecha no era su última esperanza, era el juicio de los cielos. Nadie supo qué fue de Alira. Algunos dicen que se convirtió en una estrella errante, otros que aún vive entre los viajeros, guiando a los que han perdido su camino. Pero si alguna vez, en medio de la noche, ves una flecha fugaz cruzar el cielo, no es un meteorito, es ella, la sagitariana que desafió al destino y lo venció. Y así
Entre sombras vencidas y estrellas renacidas, la historia de Alira, la Sagitariana, queda escrita en los cielos, no en libros, sino en constelaciones, porque hay historias que no terminan, solo cambian de forma, esperando al próximo valiente que se atreva a descubrirlas. Si esta travesía te estremeció el alma, si sentiste el fuego del arco en el corazón y el eco del destino en los pasos de Alira, no dejes que esta historia se pierda en el viento. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aún quedan muchas leyendas por contar. Y quizás la próxima hable de ti. Nos escuchamos en la próxima historia, donde los signos, las sombras y el destino vuelven a cruzarse. Hasta entonces, que el cielo te guíe y que tu espíritu jamás olvide quién eres.